Y a esta hora de la mañana comenzamos a recibir a nuestros compañeros, en este caso Pablo Callejón. ¿Cómo te va, Pablo? Buenos días. Muy buenos días, Mariano. El saludo para todos. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Qué nos ha traído para hoy? Bueno, hemos intentado contextualizar con algunos países de Latinoamérica y otros de Europa cómo está la realidad en el mundo en relación al coronavirus para dar dimensión a cuál es la realidad que tenemos hoy en la Argentina y qué es lo que podemos esperar, ¿no? Hemos intentado buscar aquellos países que puedan tener una mayor vinculación, tanto desde lo afectivo, desde lo cultural o por vínculos económicos con la Argentina, para tratar de encontrar esa dimensión. Es que a veces es muy difícil esa comparación, ¿no? Por la realidad que vos estabas marcando. Es difícil la comparación, pero no se intenta, la idea no es comparar, sino encontrar esas realidades, descubrirlas, Bien. ¿no? A ver, cómo... Mostrarla en su contexto, en su forma, pero cómo se da. Obviamente, Bien. obviamente. Tienen cada uno características Claro. distintas, pero sí poder describir cuál es la realidad por la que atraviesan para entender de alguna manera por qué podemos llegar a atravesar nosotros, con las características propias que tendrá la Argentina, con las dificultades que tiene la Argentina en particular y que en algunos casos no tiene. Digo, por ejemplo, Brasil tiene algunas complicaciones que la Argentina hoy por lo menos no tiene. Pero sí para poder describir esa realidad en el mundo y entender un poquito en qué mundo, en qué contexto también está la Argentina. Si te parece, vamos a hacer Dale, un repaso. vamos a verlo. Vuelven en Chile a cuarentena total la mitad de Santiago. La mitad de la capital de Chile vuelve a cuarentena total. Son casi 14 millones de habitantes en todo el país trasandino que volverán a cuarentena total desde el jueves por el alarmante alza de los casos de los últimos días. Ayer habló el ministro de Salud de Chile y advirtió que a partir del jueves van a volver a cuarentena total casi 14 millones de habitantes en Chile. Chile es uno de los países que más ha logrado avanzar en materia de vacunación, pero el proceso de vacunación se dio en coincidencia con el aumento de casos, por lo cual no han podido frenar lo que es la segunda ola. Siguen aumentando los casos a nivel nacional, eso tenemos que tenerlo presente, esto lo dijo ayer el ministro de Salud, Enrique París, luego de que se informaran 6.155 casos nuevos en Chile y 80 fallecidos por el virus en las últimas 24 horas. Con este reporte, Chile acumula 938.000 contagios confirmados y alcanza los 22.359 fallecidos. ¿Qué pasa en Uruguay, Mariano? Viste que algunos sectores lo ven como el lugar emblemático o a seguir. Bueno, Sí. Los médicos uruguayos advierten que están al límite de una saturación de salas intensivas. Al límite. El país está en un pico de la pandemia, con 13.000 casos activos, tras varias semanas con los números más altos de contagios y 32 fallecidos solo el fin de semana en Uruguay. Así, el país, hoy Uruguay, supera a la Argentina en la proporción de casos activos respecto a la población. Es decir, en Uruguay hay un 0,37% de la población que tiene el COVID de manera activa, contra el 0,35% en la Argentina. Según advirtió el subsecretario de Salud Pública, José Sachán, 800.000 personas de entre 18 y 70 años se agendaron para vacunarse con la primera dosis en las próximas semanas cuando el cupo era para 170.000. La realidad hoy en Uruguay en relación al COVID. Viajamos a Brasil, qué complicado. Río de Janeiro cerró el comercio y la hotelería por 10 días para evitar más muertes por coronavirus. Las medidas adoptadas por las autoridades de Río de Janeiro y Niterói responden a la fuerte suba de infectados por coronavirus y un sostenido aumento del porcentaje de ocupación de camas. Fíjate vos, Mariano, en Río de Janeiro el 96% de las camas disponibles ya están ocupadas. En San Pablo comenzaron a haber muertes, como ocurrió, ¿te acordás?, en Italia, en España, porque no tenían camas. Sí. En la primera ola, muchas de las muertes se dieron porque no había posibilidad de asistir a las víctimas. Sí, sí. Bueno, Mucho en las calles, en los hogares. efectivamente, en San Pablo ya hay muertes de personas que no pueden acceder a una cama.
En Río de Janeiro el 96% de las camas están ocupadas. Brasil es el segundo país más golpeado por el coronavirus, detrás de Estados Unidos, con 12.047.000 casos confirmados desde el comienzo de la pandemia y 49.293 en las últimas 24 horas. En Brasil, 1.244.106 personas tienen actualmente la infección. Son los que actualmente están infectados. Y 295.425 personas murieron por coronavirus. Casi 300.000 muertos por coronavirus ya tiene Brasil. ¿Vamos a Europa? Dale. Pasamos por Italia. 2 de cada 3 italianos están en cuarentena a causa del coronavirus. Los italianos comenzaron una nueva semana bajo restricciones con la remota esperanza de que el lunes pueda haber una mejora, al menos hasta el fin de semana de Pascua. Es decir, están en una cuarentena estricta. A partir del lunes se presume que habrá un relajamiento. Sí. Están esperando el decreto para ver del los resultados de esa cuarentena. Claro, están esperando el decreto del premier Mario Draghi, aunque ya advierten que para Semana Santa habrá una cuarentena estricta en Italia. Alemania, ante el riesgo del colapso sanitario, Alemania se encamina a extender las restricciones. Según los indicadores que usa el país para medir el estado de situación del coronavirus, se están superando los máximos que puede soportar el sistema de salud, por lo que la canciller Merkel y los líderes regionales buscarán extender las restricciones para frenar los contagios. Se vienen más restricciones también en Alemania, perdón. Bueno, esta descripción, que es breve, permite determinar dos cosas. Primero, complicada. Ya las cuarentenas eternas no son posibles de aplicar, pero sí las cuarentenas planificadas. Las cuarentenas planificadas siguen siendo un mecanismo de prevención, acaso el único, hasta que se logre la vacuna. Tenemos que prepararnos para que esto ocurra. Esto va a ocurrir en la Argentina. Sí. Vamos a tener restricciones por sector, por tiempo, por localidades, por espacios geográficos, pero inevitablemente las cuarentenas van a existir. Las restricciones van a estar. Vamos a ver cómo las llamamos, a quién va a afectar, pero va a haber medidas. No efectivamente, porque ¿cuál es el problema? Cuando se va acercando el nivel de saturación de la capacidad de respuesta del sistema sanitario, no queda otra alternativa. Ese es el límite. Ese es el límite. No queda otra alternativa. Serán focalizadas, ya no serán por tanto tiempo, no serán en todo el país, pero inevitablemente van a ocurrir. Está sucediendo en los distintos países de Latinoamérica y del mundo. ¿La vacuna es la solución definitiva? Todavía no. Todavía no. Todavía no. Aparte, Chile es el segundo país con mayor vacunación en el mundo en porcentaje por población y hoy tiene a 14 millones de chilenos, en realidad a partir del jueves, 14 millones de chilenos que van a estar en una cuarentena estricta. Sí, un caso paradigmático, el de Chile con esa contradicción. Nos vemos, Pablo. Muchas gracias. Abrazo grandote, nos encontramos mañana. Hasta luego. Chau, chau. Chau.